El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Bienvenidos a Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de noviembre. Usted está viendo Next Canal 21. Una semana intensa, una semana donde pues, el procurador de la administración ha dicho que llevarán a un juez de garantías el caso de la procuradora Kenia Porcel y su implicación en todos los Varela Leaks que han sido la norma. Alfredo Ballerino le llamó el striptease, pero yo le llamo las verdaderas cloacas del poder. Esta semana, bueno, mañana, serán anunciados quiénes serán los 3 nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y sus 3 suplentes en un ejercicio que los ha llevado incluso una comisión de psicólogos para evitar pues, que se mareen el poder. Un día también, una semana, pues que también va a empezar con esa denuncia presentada el viernes por el expresidente Ricardo Martinelli y su equipo legal en la Asamblea contra Jerónimo Mejía y Harry Díaz. Pide $10 millones a cada uno. Una semana también donde, bueno, los Varela Leaks han sido el pan nuestro de cada día, pues con todo lo ocurrido y todo lo que se ha salido, pues de esas relaciones enfermizas del expresidente, bueno, y en toda esa especie de merienda entre empresarios, periodistas, con el poder. Hoy debe definirse cuál va a ser el rumbo del partido panameñista en una semana donde Iván Duque, pues tuvo una marcha realmente multitudinaria en Colombia que se suma a todo ese estrés que hay en América Latina y que pues ya hizo sucumbir un gobierno en Bolivia, pues tiene a Perú sin Senado ni Congreso, tiene a Ecuador pues con un presidente sitiado y a Chile ni se diga. Guillermo Ruiz y don José Blandón Castillo, como todos los domingos. Bienvenidos. Bueno, buenos días, estimados televidentes. Buenos días. Un día como hoy es uno se pregunta por dónde empezar. No. Bueno, lo que pasa es que son varios temas y esto sucede porque también el presidente de la República ha permitido que los temas se le sucedan. Se le acumulen. Yo esta semana estuve en un conversatorio con el coordinador de este grupo de la concertación, por lo menos el penúltimo, el que llevó adelante, y él estuvo explicando, el señor de Barrio, estuvo explicando cómo habían hecho y me quedó claro varias cosas, no voy a entrar en los detalles, pero me quedó claro que el primer documento de la concertación nacional que se presentó el año 2008 no lo tocaron, que una comisión pequeña donde habían 2 ex magistradas fueron la que elaboró las decenas de reformas que en la Asamblea Nacional llegaron a contaminarse. Esto de la contaminación ha contaminado también todo el ambiente político nacional. Eso significa que si en octubre se llega a hacer un referéndum, van a perderlo. Escúcheme, bueno, van a perderlo. ¿Por qué lo van a perder? No estoy muy seguro, Memo, porque yo creo que es un tema tan alejado de la calle que el gran problema va a ser quién va a votar. Mira, porque te voy a demostrar que tu optimismo es inútil. Desde el año 1978 en este país solamente ha habido una consulta popular que ha resultado positiva y es la ampliación del canal. Todas las demás se perdieron una detrás de la otra. El presidente Guillermo Endara ni siquiera, que él fue el que lanzó las reformas constitucionales en los primeros años de los últimos años, los años 90, se alejó y eso quedó en manos de la democracia cristiana, que al final fue el que quedó cargando. Pero hay que tomar, porque estamos recuerda, Fernando, la de 1983 que la gente la aprueba. Esa es la que estoy hablando. No, espérate. Esa reforma se pierde en el referéndum y luego, con 2 asambleas, se hace entonces la reforma de algunos artículos de la Constitución. No, la reforma del 83 fue la del 83 sí fue una reforma que se aprobó, por supuesto, en asamblea, pero no se aprobó en un plebiscito. Fue referéndum.
Desde la del 79 tenemos esa, tenemos la del 83 y ahora esta. Y la del canal. Y todas las demás. Pérez Valladares perdió. ¿Qué hizo Pérez Valladares? Tomó parte de la del 92 y la perdió. Porque es un tema muy denso, porque es un tema que se presta para el plebiscito político. ¿Me gusta el presidente o no me gusta el presidente? Claro, se convierte en un referéndum de aprobación del canal. Entonces, a menos que el presidente logre despertar el país económicamente, cosa que los números no dan, yo no veo otra posibilidad de que pierdan. ¿Cuál es mi problema? Que no tienen un plan B, que es patria o muerte, y aquí o se gana el referéndum o nos vamos a una constituyente. Y eso sí sería un desastre. Y todo esto es porque el presidente se confió en la asamblea, se confió en su partido y se dio cuenta después que su partido y su asamblea contaminaron el ambiente que al día de hoy no han sabido resolver y no han podido resolver hasta ahora. Entonces, ¿qué le queda al presidente? Meter todo el caldero político, todo lo que tenga políticamente hablando, ponerlo en la mesa. Y eso significa dejar afuera la educación, la Caja de Seguro Social, posibles reformas fiscales y una serie de cosas que podrían ayudar a despertar el país. Lamentablemente, yo no veo que esa situación se esté dando. No hay una estrategia como se dio con la reforma del 83, como se dio con el referéndum del año 2006, que se convocó a todas las fuerzas del país, se llamó a todos los expresidentes, se llamó a todos los partidos políticos y se le metió capital para que eso se aprobara. Pero ahora eso va a suceder de aquí a octubre. Yo creo que el gobierno se ha metido en una calle sin salida y que deberían evaluar otras opciones viables para salir bien políticamente y que el país pueda tener una reforma electoral, una reforma constitucional lo más pronto posible. Yo creo que, José, esta gente ha convertido esto de las reformas en un manicomio, porque si tú ves realmente lo que está en ese podio parece más un hospital psiquiátrico que la discusión de una reforma constitucional. Yo creo que gran parte del desastre que ha tenido estas reformas ha sido eso, que lo han dejado a que todo aquel que tenga un pito que tocar va a tocarlo a la Asamblea y cree que su idea es la más importante de todas. Buenos días, Fernando. Buenos días, Guillermo. Que han venido y eso que es domingo. A mí ya me soplan los vientos de Navidad, ¿no? Pájaros, los foquitos y la cosa. Que han venido lanza en ristra. Porque, José, yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que siempre tener claro. Es decir, si uno va a hacer una reforma, y yo creo que el gran ejemplo de Venezuela, el gran ejemplo de Chile, el gran ejemplo de Bolivia, el gran ejemplo de que nos está dando el resto del continente, es exactamente eso. Han querido hacer una especie de misa entre obispos y lo que tú estás diciendo no lo entiende la mayor parte de la gente. Sí, pero fíjate, yo no me siento en capacidad de poder hacer un pronóstico de lo que va a pasar con las reformas constitucionales, porque el volumen de cosas que están ocurriendo es tan grande que la dinámica política internacional y nacional varía a una velocidad casi prácticamente más allá de lo posible de entender. Fíjate esta otra óptica. Nosotros a partir de este lunes vamos a discutir las propuestas que el presidente de la República y su Consejo de Gabinete aprueben con respecto a 3 magistrados y 6 suplentes de magistrados. Son 9 nombramientos. ¿Qué sucederá si el presidente Cortizo, haciendo una correcta interpretación del sentir del electorado y del pueblo panameño, escoge 9 personas adecuadas y la logra con su partido y su mayoría y con el apoyo de otras fuerzas políticas aprobarla en la Asamblea Nacional? Y unas semanas más tarde, porque esto va a ser el día 11 o 12 de diciembre, el presidente logra proponer a la Asamblea Nacional, que recuerda que eso lo tiene que ratificar la Asamblea, un procurador o procuradora que goce de la simpatía del país. Se produce inmediatamente una nueva situación política. ¿Por qué? Porque pone al presidente en control de la agenda política inmediatamente. Inmediatamente. Recuerda que gran parte de la crisis de Varela se originó por el lawfare que arrancó y que lo enfrentó por allá por febrero del 17 a la Asamblea, cuando él quiso imponerle a cambio democrático dos magistrados, una de la fiscal, que estaba juzgando precisamente a los cambios democráticos que acababan
Rómulo Ruz y la presidenta ¿cómo se llama? Yanibel Ábrego, de ganar la presidencia y la dirección del partido. Entonces era una locura para entender que ellos iban a hacer eso. No hay que ser muy inteligente, pero Varela se cerró y le quiso imponer eso. El resultado de eso fue un año de confrontación directo con la Asamblea Nacional, entre Varela y la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa ahora? Si el presidente Cortizo hace una fiel interpretación del sentir de la gente y logra proponer 3 magistrados y 6 suplentes y un fiscal general o un procurador general de la nación que tenga el consenso y el bienestar, el beneplácito del país. Se produce un nuevo. Y claro, en ese momento, el gobierno y las fuerzas políticas del país tendrán que evaluar cuál va a ser el destino de las reformas constitucionales. Y sobre todo eso hay un camino. Recuerde que en este momento América Latina se debate en problemas de falta de comprensión y una lectura equivocada de los dirigentes políticos. Lo que está para Chile es un ejemplo de eso. Evo Morales en Bolivia y la oposición, incluso a Evo, pensó que esto era un golpe y se acabó. Todavía eso va para largo. La lectura que hizo el presidente de Ecuador, de lo que estaba ocurriendo en Ecuador cuando impuso eso, fue un fracaso absoluto y sumió a Ecuador en lo que está. Perú ahora mismo se encuentra atrapado, sí, cerraron el Congreso. ¿Y qué ha pasado? Nada. Y Colombia va rumbo a una inestabilidad. Se están desarrollando en este momento las elecciones en Uruguay, y todo pareciera indicar, por las apreciaciones antes de estas elecciones, que la oposición tiene la mejor opción para ganar. Calles tiene la mejor opción para ganar. No quiere decir que ha ganado, porque el Frente Amplio, al llegar al 40% en la primera vuelta, tiene opciones. Pero la coalición de oposición actualmente tiene la mayor probabilidad. Entonces, todo ese evento internacional, si esto se logra manejar bien en Panamá, va a crear una nueva dinámica. ¿Cuál será esa nueva dinámica? Pone al mando del país al presidente y pone como actores importantes de la política a los partidos políticos. Y aquí viene sí la pregunta, y ahora sí coincido con Guillermo. ¿Será que los partidos políticos estarán a la altura ahora de las cosas que hay que realizar en la agenda política del país para alejarnos del torbellino que arrasa al continente? Porque esto no solamente está ocurriendo en el sur, en Centroamérica, Nicaragua está vuelto un desastre, Honduras, Guatemala, en Haití, sin hablar de la situación de Venezuela, que los pronósticos indican que el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá en el 19-30%, es decir, está cayendo a una velocidad impresionante los niveles de generación. Y si no hay riqueza de repartir, ¿qué es lo que hay entonces? Pobreza. De manera que en ese complejo mundo, creo que las reformas constitucionales, fíjense que han cedido el paso. ¿A qué cosa? A los Varelagüit. Y por ahí van a venir más. Van a venir nuevas revelaciones. Y esas nuevas revelaciones van a tener un efecto, de hecho, como los Varelagüit lo ha tenido. Claro. ¿No? Pero eso que es muy complicado mirar esto si no hacemos una especie de... yo siempre he planteado que los partidos políticos tienen en todas sus estructuras mentes capaces de discutir esto, pero estamos conversando siempre sin tratar de entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Y no solamente eso, el tema de los Varela Leaks, va a llegar un momento en que la institucionalidad del país va a estar en cuestión. Ya esta semana estuvimos viendo cómo una cantidad de empresarios se aprovecharon del poder y pronto va a salir alguna información que va a comprometer incluso a la curia de este país. Y hemos hablado y hemos visto en los medios de comunicación cómo se manejó el caso Martinelli, pero por ahí va a salir cómo se manejó la forma en la que estaba bajo custodia Ricardo Martinelli. ¿Quién estaba todos los días pendiente? Entonces, cuando esas cosas salgan, la credibilidad de la clase política del país va a quedar muy entredicho. Y empresarial. Y sobre todo empresarial. Bueno, y encima que no ha tenido un comunicado tan absurdo decir como nada. el del CONEP, que yo creo que un comunicado que yo creo que ni ellos mismos entendieron qué es lo que querían decir. Para el ingeniero Blandón dijo algo que importante. ahí onda en exactamente eso. Durante este año se han estado dando unos eventos mundiales
que se alega de que hay injerencia extranjera en muchos países. Bueno, esta semana se descubrió que una unidad rusa, especialista en temas informáticos, en temas de inteligencia, no solamente estuvo detrás del Brexit, sino también se ha probado que ha estado detrás, de las elecciones además de las elecciones de Estados Unidos, del tema de Cataluña. Y el tema de Cataluña puede haber incidido en temas de América Latina por las conexiones que hay entre partidos españoles, algunos a punto de llegar al gobierno, y lo que está sucediendo en América Latina. Esta semana escuchamos el audio de Evo Morales llamando a sitiar la ciudad de La Paz, una cosa que no se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, matar de hambre a los que viven en la ciudad de La Paz. Hacerlo del Entonces, Leningrado. estamos hablando de una clase política dispuesta a inmolar a toda su población. Entonces, Panamá tiene que alejarse de esa situación. Y este es el momento en que el presidente Nito Cortizo tiene que poner los pies en la tierra, mirar a su alrededor, como cualquier jugador de ajedrez, y darse cuenta de ver si las fichas que tiene en este momento son las correctas. Porque todo su plan inicial, y yo creo en el plan del presidente Cortizo, se le están yendo abajo. Porque la agenda se le está moviendo peligrosamente a una discusión que puede ser hasta estéril. Insisto, yo sí creo que el futuro es negro para la reforma constitucional. Entonces, vale la pena que todo el capital político del presidente se queme ahí cuando él dijo que la estrella de su gobierno es la educación, y sabe Dios las cosas que hay que hacer para reenrumbar la educación. Los Varela League prueban el peso del poder económico de este país cuando se quiere hacer una reforma estructural de gran calado. Bueno, la pregunta es, ¿Varela tuvo alguna intención de hacer alguna reforma? Él no tuvo ninguna intención de nada. Yo no sé, en 5 años este hombre debe ser el hombre más inútil que pueda haber tocado una presidencia. Porque este tipo de más de que pasaba días enteros chateando. Es decir, no había plan de nada. No te voy a negar que no. Sí, sí, los únicos que tenían planes eran Pues Janet Paul, Tajer Afar, Emanuel González Revilla, Fernando Berguido. El resto del país, dime tú cuál era el plan de ellos. Lo que pasa aquí también, Fernando, es que este es el resultado de la clase política. Recordemos que Juan Carlos Varela era el presidente de un partido político, que por cierto hoy está buscando supuestamente un nuevo rumbo o directamente inmolarse como partido. Entonces, enterrarse. Tiene dos opciones. O tratar de ver cómo comienzan. Tienen una oportunidad los panameñistas. Yo lo estuve pensando y la verdad que el ingeniero Blandón tiene razón. En 1989 el esquema militar con sus cómplices civiles en el PRD arrasaron con el país. Pero hicieron el trabajo interno para poder volver el año 94, a pesar de que se dieron una serie de factores. La gente olvida. El partido panameñista puede encontrar un hueco. La gente olvida, y esto con las actas con que Guillermo Endara llega a la presidencia, que el PRD en su momento más bajo tuvo el 38% de los votos. Sí, eso es así. Sacó más de 100 representantes, sacó más de 9 diputados. Llegó hasta 15. Llegan a una segunda elección donde arrasan, creo que de los 9 que fueron a elección ellos ganaron los 9. Es decir, porque era un partido que tenía raíces profundas. El partido panameñista, no solo eso. ¿dónde está? El PRD de entonces y el PRD de Pérez Valladares y el PRD de Martín Torrijos tiene un grupo de personas que piensan en coyuntura y que llegan a conclusiones inteligentes. Por ejemplo, los que apoyaron el no a esa reforma del año 92 fue el PRD, que fue un error de la democracia cristiana hacer la famosa oposición responsable y cargar con la derrota que debió haber cargado Guillermo Endara. Y eso fue el resultado. 6, 7%, 4% en las elecciones del 94. Eso puede pasar ahora. Si el PRD no llega a las conclusiones adecuadas, porque curiosamente a las personas que existen dentro del PRD, que pueden llegar a análisis de coyuntura, no los están tomando en cuenta, se van a estrellar por primera vez. Digo, entonces sí vamos a tener un rumbo extraño. Lo que tenemos claro de la coyuntura actual es que si algo ha demostrado los Varela Leaks es que aquí no le debes creer ni a un sindicalista, ni a un cura, menos a un político y a un empresario, ni a PEDE, ni CONEP, ni la Cámara de Comercio. En este caso ni a periodistas, ni a médicos. Ni a periodistas, ni a médicos. El gran problema es que esto es el derrumbe moral de un país donde veíamos solo sombras. Esto era como la caverna de Sócrates. Aquí nada más veíamos sombras pasar y no veíamos verdaderas intenciones
que en el fondo todo el mundo estaba de paños y manteles. Yo creo que el único enemigo o el único que no estaba lamboneando a Varela era Martinelli. Los demás, pues desde el diario La Prensa, desde el señor Guido, pues, casi diciéndole que se metieran al closet juntos para comprarse la corbata y la camisa juntos. A Saúl Méndez diciéndole mi presidente. Es decir, ¿a quién creerle ahora? El problema moral del país es grave. Es grave, estamos a un paso de estar en niveles centroamericanos. Bueno, además de, por ejemplo, lo de la procuradora, que es una vergüenza que esa mujer todavía esté ahí. Y que Rigoberto González esté haciendo malabares para ver qué hace con ella. También hay que reconocer que la ley amarra en cierta medida a Rigoberto González. No. Y él se pega a la ley para amarrarse. Hombre, él se agarra a la ley por tratarse de su comadre. Pero en cualquier otra situación, este señor era el primero que salía a ladrar y a decir que todo estaba y había que esta mujer separarla. Porque a mí me queda claro. ¿Qué mejor forma de destruir pruebas o de cambiar pruebas que esta mujer que está ahí, que siendo acusada de algo tan serio como los tráficos de influencia, como de manipulación de la justicia, como de un montón de cosas más, y la tipa está campante con todo su equipo ahí, esperando que la vayan a buscar el 2 de enero. Si es que firmó la renuncia. Si es que hay renuncia. Yo no he visto la renuncia. Quiero que José, ataquemos esto, porque sí es necesario. Yo no he visto la renuncia. Es decir, ahora que se ha venido este castillo de naipes al suelo, ¿cómo reconstruirlo? Información comercial y regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo, 24 de noviembre, y como había dicho antes de irnos al cambio comercial, José, que en una situación como esta, donde Juan Carlos Varela parecía más un rey absolutista de la Edad Media que un presidente de una democracia del siglo XXI. Bueno, yo creo que los Varela-Lee lo que expresan es un compendio de los errores de una época. Eso es un sistema que no solamente afectó a Varela, ese es el sistema. Sí. Entonces, aquí nos queda simplemente que examinar qué vamos a hacer para mejorar el sistema. Por eso yo creo que sí va a haber... quitarle el celular al presidente. Sí, yo creo que sí va a haber reformas constitucionales. Lo que va a cambiar es el método de hacer las reformas constitucionales. Eso creo que vamos a aprenderlo en estos días. Pero yo, fíjese, precisamente hoy que hay elecciones en el partido panameñista donde se va a escoger una nueva dirección temporal hasta el año 2022. Y yo recuerdo, y usted que es un hombre versado en la historia de los partidos políticos y particularmente en la historia del arnulfismo y el panameñismo en todas sus matices que ha tenido a lo largo de sus 90 años de existencia, han habido altos y bajos y a veces ha habido momentos en que nosotros hemos pensado que están enterrados. Yo recuerdo que cuando nosotros arrancamos el proceso de apertura democrática producto de los tratados Torrijos-Cartes, el panameñismo no existía. Sí, pero Arnulfo en un día en Ocú transformó totalmente el panorama político. Un hombre de 80 años. Y no había estructura política, no había estructura partidaria. No era estructura visible. Recuerda que era un partido que pasó la mayor parte de su tiempo en la clandestinidad. El partido se viene a organizar cuando Mireya Moscoso, Mireya gana las elecciones con 98.000 adherentes y ahí su salida provoca una modernización del partido panameñista en términos administrativos, en donde tiene base en todos los corregimientos de este país. Sí. Cualquier proceso político se puede desarrollar con 1/3 de los militantes de cualquiera de los partidos. Sí. Grande, en Cambio Democrático, en el PRD, siempre que haya formación política de eso. Si usted ve el volumen de gente inscrita en los partidos, el partido panameñista tiene 350.000 adherentes. Bueno, hay que ver de aquí a mayo. No tiene, no, a marzo, no vamos a ver aquí a mayo, vamos a ver lo que tiene ahora mismo. ¿Qué es lo que necesita el partido panameñista? Necesita volver a tener una vida partidaria. ¿Qué es lo que necesita el partido Cambio Democrático? Tener vida partidaria. ¿Qué es lo que necesita el partido PRD? Tener vida partidaria. En los partidos políticos actuales, de los 3 grandes partidos, se concentra la crema innata de un sector de la juventud de este país. Pero como no hay vida partidaria, esa juventud no tiene expresión política. Yo en lo personal no veo ni la destrucción de ningún partido en este momento. Yo lo que creo que lo que va a ocurrir en las próximas semanas va a ser consecuente con lo que pasó en el proceso electoral.
la estructura política partidaria va a asumir la conducción de este país y como consecuencia de esa conducción y de los ajustes que va a hacer, vamos a tener que elevar el debate político. Pero es que, José, hace unas semanas hablábamos, no recuerdo si fuera o dentro de cámara, que lo más irracional de tal la situación que es que el 70% de los diputados de la actual Cámara tienen menos de 40 años y la mayor parte de ellos es la primera vez que están en la Asamblea. Es decir, cómo los partidos políticos se dejan robar la calle de la forma que se la robaron en esta discusión de la reforma. Porque la reforma, vamos a recordar, no hubo un plan, un proyecto de cómo hacer esto. Alguien recomendó, metamos la reforma y démosle candela a eso. Presidente, váyase para Japón que nosotros cuidamos el fuerte. No, vamos a discutir esto. En realidad, sí, no olvidemos que el vicepresidente de nosotros tiene 36 años. Las reformas constitucionales... Algo de algo que nunca había visto en su vida. Las reformas constitucionales no tenían ninguna preocupación. Fíjese que nadie va al fondo de la reforma. Sí, aquí los únicos que hemos discutido el fondo de la reforma hemos sido nosotros aquí. Es que lo que comenzando por el artículo 2 de la Constitución. Lo que quema la discusión son las adiciones que se dan en la Asamblea, porque no hubo control político en la Asamblea. Yo creo que eso llegó a votar. Las reformas como la presentó la concertación están mal concebidas. Yo lo puedo decir desde el arranque filosófico del artículo número 2, como lo propuso la comisión esta de concertación. Hay una confusión intelectual e ideológica acerca de qué es la democracia. Redactada como está por parte de la concertación, el artículo 2 constituye un atraso conceptual de la doctrina democrática y constitucional. Ahora, conceptual. El Consejo de Gabinete no le quita una coma a lo que manda la concertación. También, pero porque ellos adoptaron como método traspasarla a sí mismos. En la Asamblea no ha habido una discusión doctrinal sobre esto, ni cuáles son las esencias de las reformas que requiere el país. Eso va a venir. Sí. Entonces, por eso es que esto está detenido. Pero a mí no me preocupa esto, porque por primera vez, en una coyuntura tan especial como esta, un presidente tiene servido en una bandeja de plata un juego. Cambiar todo el órgano judicial, todo el sistema jurídico. Y además el fiscal bueno, general. Cambiar todo el sistema jurídico, no digo el órgano judicial. Eso significa una de las cosas que estamos debatiendo. Una de las taras que tiene el país. Una vez que él pueda resolver esto, y si lo hace bien, y no veo por qué no lo va a hacer bien, tenemos entonces una nueva coyuntura, que es la retoma de la dirección política del gobierno. Entonces eso va a elevar el nivel de la discusión política. Porque por ejemplo, fíjate, si tú ves la situación global que estamos viviendo ahora mismo, ¿cuál es el país que está más preparado en América Latina para ser el receptor de los errores estratégicos de los otros países? Panamá. No hay ningún país... José, que yo creo que tú eres la única persona que lo mencionó. Este país, por primera vez en nuestra historia política y en los últimos 20 años de la historia latinoamericana, un país que no es Chile y que en ese caso es Panamá, es el país con la menor porcentaje de riesgo país de todo el continente. Sí, y debemos explicarlo porque mucha gente, escuché incluso a unos profesores de economía hablar sobre riesgo país. El riesgo país no mide riesgo de inversión, el riesgo de país que mide es la capacidad de un gobierno de hacerle frente a la deuda y la clasificación de grado de inversión. Lo que mide es un parámetro para medir qué capacidad tiene la República de Panamá de hacerle frente a su endeudamiento. Claro. ¿Y eso qué indica? Eso indica que toda la gran inversión panameña va a venir con préstamos mucho más baratos. Claro. Entonces, al decirte eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos reventado aquí? Que igual le pasa a Colombia. Observe lo que pasa en Colombia. Colombia va a tener un crecimiento de 3,5% y mire el lío en que está metido. ¿Por qué? Porque el sistema político, pasado a esta última elección, quedó destrozado. Totalmente destrozado. Entonces ahora mismo hay nuevos actores que reclaman nuevo escenario. En Panamá hay actores nuevos que reclaman, incluso los escenarios que reclaman los actores nuevos, son escenarios que tienen solo la atención de minorías. Pero el sistema político todavía no está destruido. No, exactamente. Ni lo estará, hombre. Aquí no. Todavía no. Entonces, ahora, nosotros tenemos que entrar rápidamente a recomponer todo esto. Y yo creo que estamos en la capacidad de hacerlo porque los errores de los demás están a nuestra vista. ¿A qué tenemos que apostar? Tenemos que apostar, en primer lugar, a que esta reconstrucción del presidente le devuelva la tranquilidad a este país. Fernando, usted ha sido testigo de esto que hemos estado viviendo aquí por casi 4 años.
La administración Varela en particular, no el administrador, él y su combo, que llevó a este país a esto, nos enredó en una campaña de desintegración del tejido social panameño. Bueno, es que a tal punto que estamos en calle arriba y calle abajo, ya no importa el argumento. Esto era un juego de impostores, porque si tú ves con estos Varela Leaks, y es lo que yo quiero, estos que se vendían como los puros, los buenos, los honestos, bueno, resultaron ser unos malandros de peor calaña que los que ellos mismos insultaban. Pero, Fernando, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué una persona busca un partido político? Aquí y en cualquier otro país del hemisferio occidental. Porque es útil. La única razón por la cual los partidos políticos les va bien es porque son útiles. Cuando un partido político deja de ser útil... Uno cuando siente que es útil se mete a los rotarios. Hombre. Uno, ¿por qué mete a los partidos políticos? Es para buscar un trabajo en el gobierno. La democracia cristiana dejó de ser votada en Panamá porque no era un partido útil, porque dejó de ser una opción de gobierno. Porque, ser un receptor de recursos humanos no te hace útil. Políticamente hablando, no te hace útil. Ahí está el Molinete, está el Partido Popular, que no nada más que son una fila chica para acceder al gobierno. Eso no es ser útil. Ser útil es tener acceso al gobierno por medio de votos. Entonces, Juan Carlos Varela tomó el control de un partido que era útil. ¿Por qué? Porque podía acceder al gobierno, porque tenía la estructura que necesita un movimiento político para hacerlo. Por eso es que ahora vemos que Roberto Lombana está buscando un partido, porque entendió que necesita una estructura para poder acceder al gobierno, para verse útil, porque de nada sirve ser un candidato independiente si no es útil, si no va a ganar las elecciones. Va a ser una moda, un rockstar, pero no va a ganar las elecciones. Sí, lo que pasa es que también en las estructuras nuevas que han creado, la gente piensa que solamente por estar en un partido ya yo tengo derecho. No. Los partidos están hechos de acuerdo a la teoría constitucional nuestra para transformar la sociedad. Esa es su función. No de ser colocador de puestos de nadie, es para transformar la sociedad. Los grandes avances... Es que eso es la parte, y aquí es, la parte filosófica es esa. Pero realmente tú le preguntas al qué porcentaje de los miembros de un partido político te van a decir que se inscribieron ahí para poder que se llegue un empleo cuando llegue el gobierno. Fernando, esto es ahora. Nosotros tuvimos en la coyuntura de 1978, cuando se dio la apertura, cuando la democracia cristiana era un partido ideológico y el Partido Revolucionario arrancó el Partido Panameñista, y el Partido Liberal estaba funcionando, nosotros tuvimos una de las grandes confrontaciones políticas que llevó a la Asamblea de 1984, una asamblea de cuadros políticos. De muchos cuadros políticos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el deterioro de esto? Que a partir de la globalización, con lo que dio pasada, la ideología se convirtió en... El éxito era más importante que la ideología. Y los partidos se convirtieron de ser maquinarias de transformación social en simplemente franquicias políticas para acceder al poder. Maquinarias de eslóganes y al final, este deterioro que sufre Panamá es el deterioro global que sufren los partidos en el mundo. Esto no es solamente nosotros. No. ¿Qué pasa en España? Bueno, es que nada más hay que ver la primera línea de los partidos para huir. Mire qué pasa en Inglaterra. Mire el deterioro que pasa en Italia. Nosotros en los años 70 tuvimos un ejercicio de elección sin partidos políticos, que fue la elección de los 505. Bueno, que en el fondo los militares tenían su cuadra porque todos terminaron... Pero habían 3, 4 candidatos por corregimiento. Ya cómo llegaron es otra cosa. Pero aquí hubo un ejercicio electoral pre-partidos políticos y siempre se pidió, incluso dentro del esquema militar, que se armaran los partidos políticos, porque se entendió que el partido político es la base de la democracia. El problema es que el partido político en Panamá se ha desnaturalizado tanto que ya la gente le está perdiendo la utilidad. Y por eso es que quería insistir en lo útil que debe ser un partido político. En el momento que los panameños veamos que los partidos no son útiles, nos vamos a ir donde un cantamañana que nos va a echar una historia y ahí es donde corremos el peligro. No estamos todavía cerca de eso. Mira las experiencias. Pero tenemos que reforzar a los partidos políticos para que eso no llegue. Mira las experiencias masivas. Si tú ves las últimas 5 semanas en Chile, Chile tenía poderosas maquinarias electorales, partidarias. Perdieron el control de los partidos políticos. Reaccionaron en forma correcta la semana pasada, cuando propusieron, y yo los invito a ustedes a que lean ellos el mecanismo que han ideado para reformar la Constitución. Tú viste ese referéndum, no solamente pregunta si quieren una Constitución nueva, sino cómo quieren. Exactamente. ¿Qué hicieron ellos?
preguntarle a la gente, ¿usted quiere reforma constitucional? Sí, ¿qué método usted quiere? ¿Qué método usted quiere? Ellos fueron a resolver el problema de la forma para ir después al contenido. Porque si no llegaban a eso, iban a dejar de ser útiles para la sociedad. Sí, Y no, iban a porque dar una además patada. tienen que rescatar el control, porque lo que está en la calle es gente disgustada, pero no está disgustada, es ira popular debido al nivel de marginación que tanto los jóvenes como los viejos tienen en Chile. En Panamá, ¿qué está pasando? Los jóvenes nuestros han sido marginados del poder, no solamente los jóvenes que no están en los partidos, los jóvenes de los partidos. Entonces, eso no quiere decir que no haya jóvenes en el gobierno, sí hay jóvenes, lo que no hay una estructura que garantice esa participación. Entonces, estos ajustes estructurales, yo me siento optimista que lo vamos a hacer. Creo que el panameño tiene mucho más sentido del futuro. De hecho, nuestras contradicciones con Colombia en el año de 1903 nacieron porque Colombia estaba mirándose el ombligo y nosotros estábamos mirando Hacia el mundo. la construcción de un canal. Además que la coyuntura política de América Latina, ya no mundial, de América Latina, hace que esto sea terreno fértil para un despegue económico sostenido Sí. si se toman las decisiones políticas adecuadas. Ojo, no de decisiones económicas y financieras, políticas. Si eso sucede, aquí entonces vamos a ver prosperidad muy rápido. El problema es que eso no se puede hacer Es decir, solo. todo el mundo está apostando a eso. El Mira, problema es si los panameños todos estamos tirando ese observa- mismo No somos conscientes de eso. Observa el quinquenio de Ricardo Martinelli. Y mírenlo objetivamente. Lo que pasa es que nosotros no queremos estudiar los fenómenos que tenemos frente a nosotros. El quinquenio de Ricardo Martinelli, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio ese auge económico? En primer lugar, porque al traspasar el canal a manos, de toda la estructura del canal a manos Panamá y transformarla nosotros, el canal de esa zona militar, en una zona productiva, que era un complejo militar improductivo, Ricardo llegó en el momento en que el auge del crecimiento sostenido le tocó en su máximo nivel, pero además tuvo la capacidad de desarrollar una estrategia de Que había comenzado el último año de Mireya Moscoso. Sí, pasó y por- que y se Martín mandó- lo- Pero Martín no debemos lo afianzó. olvidar que el auge, es decir, el gobierno de Ricardo Martinelli también empieza en el gran crack financiero del siglo XXI. Porque Sí. como ahora, Panamá era tierra abonada Pero en diferencia, para lograr rápidamente un crecimiento en Que medio eso, de es lo que la eso es lo que nosotros hemos perdido de vista. Este país tuvo también una coyuntura difícil donde la supo aprovechar. pero a diferencia de eso, el gobierno de Martín Torrijos, siendo ministro precisamente Héctor Alexander, le entregó a Ricardo Martinelli unas finanzas saneadas, en superávit, para que estemos claros lo que estaba ocurriendo. Pero la capacidad de movilización del sector productivo durante ese quinquenio fue enorme. Sí. Enorme. Entonces, llegamos y Varela recibe un país en ese nivel de crecimiento, pero entonces arranca con una teoría del enfrentamiento vía el lawfare, la utilización de la justicia como arma política, y quedó enfrascado. Si quiere, léaselo los Varela. Además de que- eso lo está, No, no, le está además que- describiendo. Hay una cosa que nosotros comentamos el jueves, José, y es que la ralea que se llega con Varela, encima hay gente que la única forma que entiende para hacer negocio es destruyendo al contrario. Lo que pasa es que yo compro, Acabando yo con compro lo quien- que dice el ingeniero Blando. Los Varela Elite te están no demostrando, porque ya lo sabíamos, sino dándote las pruebas del daño que le hizo el enfrentamiento personal que quiso Juan Carlos Varela contra Ricardo Martinelli y sus allegados al país. El daño estructural, pero sobre todo el daño económico. El daño económico que llega hasta el resto de los panameños, los que están en este Porque estudio él y los que nos tenía están viendo. una mentalidad de rey absolutista Aquí del salieron de la Edad perdiendo Media, que él creía que panameñistas y no toda la panameñistas. vida de los siervos que vivíamos en este país dependíamos de él. Pero ¿Tú no no has visto son- que él era el que repartía indulgencias? Él decía cuando ya hasta aquí basta. ¿Quién queda libre y Porque quién se no? perdió la queda brújula. libre. No, porque Se perdió el la tipo está brújula. totalmente loco. Entonces encima te rodeas de curas que te llegan a la cabeza de agua bendita. Yo no sé de qué se la rellenaron. Termina sucediendo esto. Pero además la crisis no estuvo solamente en el problema político, en el problema económico y social, sino en el Moral. daño político que le hizo la estructura. Pero ¿qué es la ventaja que tenemos? Ya no tenemos que probar que lo que decíamos era cierto. Ya lo sabemos ahora. Ya lo sabemos ahora. Entonces ahora lo que requerimos es que las decisiones que tome el presidente Cortizo en los próximos 20 días vayan en consonancia con rescatar, fíjese lo que le voy a decir, un poco de la credibilidad de los panameños en el sistema. Es suficiente el oxígeno ese entonces para replantearnos geopolíticamente el rol que queremos jugar y que queremos que todos juguemos
en la transformación que ha madurado de la carta política que es la Constitución. ¿Qué cambios necesitamos? Y entonces, una vez que nos pongamos de acuerdo todas las estructuras políticas en eso, y una parte importante de la sociedad, para que cada cual juegue su rol. El que es empresario juegue el rol de empresario y se deje de estar usando el poder para tratar de manipular los procesos. Cuando Bill Clinton llegó a la presidencia de los Estados Unidos, él convocó inmediatamente a los más grandes cerebros económicos y a los CEO de ese entonces a una especie de simposio. Porque venía con esto de que stupid is the economy. The economy, stupid. Entonces, yo creo que este es el momento de que el presidente Cortizo llame, olvídese de la concertación, llame a las verdaderas fuerzas representativas de este país y se ponga en la mesa una estrategia y una táctica, ojo, táctica, y se designen a las personas correctas para tomar las riendas de esa estrategia y esas tácticas. ¿Por qué? Porque sí, hay personas que tienen un puesto, un cargo político dentro del gobierno, pero no tienen, y lo van a adquirir, y lo van a hacer bien cuando lo tengan, pero no tienen ese es el gran problema, para este momento, el learning by doing, cultural fuerte. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener gente que a los 4 años, cuando entiende? No es una escuela para aprender. No es una escuela para Voy aprender. a información comercial. Cuando regresemos, yo creo que uno de los daños coyunturales más grandes que se hizo en el quinquenio pasado y que nos ha afectado a todos es el desastre del mercado eléctrico. Además, un mercado eléctrico que sigue dando tumbos y de la cual se queja todos los que somos usuarios de este. Quiero hablar sobre eso, quiero hablar sobre las perspectivas de esta semana con estos nuevos nombramientos. La Asamblea los pasará o de nuevo vendrá ese forcejeo a cambio de bolsas de comida en Navidad y de cosas por el estilo. Después del cambio. Seguimos en Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de noviembre. José, y la frase de la semana, sin lugar a dudas. Sí, cómo no. Verguido el Camacho de Varela. Usted sabe que yo hablé con Eduardo Camacho, ¿no? No, Camacho me dijo, no, bueno, está indignado. 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 No, él se estaba riendo porque en la prensa, en el periódico de la prensa, se estaban riendo. Porque esa fue la noticia de la semana, el chiste, porque hasta eso hemos perdido nosotros la capacidad del humor. ¿sabes? De reírnos, ¿no? Pero bueno, mire, esta va a ser una semana importante. Primero, la noticia del domingo, ustedes no se preocupen, nosotros le vamos a hacer los análisis el lunes de lo que pasó. Hoy la nueva correlación que ha pasado, lo que pasó en Uruguay, también se lo vamos a explicar, pero abre una semana, no solamente con quién será el nuevo presidente del Partido Panameñista, no vamos a hacer pronóstico porque ya no, esto no es una hora de hacer pronóstico, esto es una hora de esperar el proceso interno que se está dando allí. Habrá cobertura de todo eso aquí. Pero también arranca la semana con unas nuevas decisiones que el presidente Cortizo dijo que el lunes en la tarde estará anunciando cuando haga el pleno del Consejo de Gabinete, que es el que postula, y pase la ratificación de la Asamblea. Los 3 y 6 ya tendremos un análisis completo. Eso también vamos a darle cobertura a lo que pasó en la licitación de la línea 3. Se ha complicado y difícilmente, lo están llamando temprano aquí. Sí. Todo se ha complicado por una cosa, un gazapo. Yo creo que alguien no vio algo que metieron... alguien no vio, no quiso ver, pero no importa. Yo creo que eso es parte del tema que vamos a discutir. Pero, en términos, digamos, de las situaciones que se van a generar esta semana, uno de los temas importantes tiene que ver, como planteaba Fernando, el sector eléctrico. ¿Y por qué esto es importante? Porque los temas que le preocupan a usted, a nosotros, ¿cuáles son? Empleo. Empleo. La gente necesita empleo. La seguridad ciudadana. La calidad de los servicios públicos, entre ellos los 2 fundamentales, agua y luz y recolección de la basura. Y el otro que tiene que ver con el problema del transporte público. Ya el MOP, en el caso del transporte público, ha iniciado el proceso de rehabilitación del Puente de las Américas. Ha iniciado los estudios, por lo menos ya hay una intención de hacer algo ahí. Que eso se va... Supercemento, dice. Y además le pido al MOP que a la salida de Panamá Pacífico hacia la vía, no la que se usa para
la lateral, sino la principal. Hay unos huecos que se dejan por las construcciones que están haciendo y las empresas deben tener ya huecos abiertos, se cierren eso. Bien, pero hay un fenómeno que está replanteado en los barriles, que es la manipulación del sector eléctrico, que tanto hemos hablado aquí nosotros a lo largo de estos años. Y advertíamos que uno de los problemas que tiene la falta de institucionalidad es cuando el Ejecutivo, así como intervenía cuánto le iban a quitar al preso tal, si se iba a quedar una hora más o una hora menos, así mismo se decidía a quién no le iban a dar una licitación que se había ganado. Y los directores de la autoridad regulatoria y de la empresa de transmisión, uno de la empresa de transmisión es responsable de uno de los aumentos que usted está pagando. Y lo dijimos aquí con cifras, utilizando la información completa. Yo creo que una de las cosas que el presidente Cortizo está haciendo es tratando de poner orden en todo eso y lo va a hacer. No tengo la menor duda de eso. Por razones profesionales no voy a hacer hasta que tenga el final de norma de esta película. Yo creo que usted se merece, sin duda alguna, que el diseño de la política y estrategia del sector energético correspondiente al subsector eléctrico esté diseñado de forma tal que se garantice en primera instancia que usted como usuario reciba un servicio de calidad, confiable y a precios competitivos, y que la matriz de generación se conciba de forma tal que permita una rebaja de la tarifa eléctrica y saque del mercado aquellas plantas contaminantes e ineficientes. Punto. Ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que también es importante la promoción de que se puede utilizar combinaciones para diferentes tipos, por ejemplo, de industria, que uno pueda aprovechar la ley que le permite aquí en Panamá a un tercero poder generar energía, conservarla y que se pueda utilizar y después entonces tomarla en las noches y que eso abarate un poco el costo para las distribuidoras y así eso pasarlo al usuario final. Ese tipo de cosas hay que promoverlas. ¿Cómo? Pues bajando los precios de, por ejemplo, paneles solares, de otro tipo de sistemas de generación eólica, por ejemplo, que se utiliza mucho en los campos europeos y que se podría utilizar aquí en Panamá, pero los costos de importación son tan altos que muchas veces hacen prohibitivos estas y además, combinaciones. en caso de la energía solar, yo estoy a favor del uso de la energía, del uso alternativas más amplio en general. del uso de las energías renovables, sin duda alguna. Pero también tenemos que hablar con más claridad. Nosotros somos un país que tiene días cortos. Es decir, el día más largo de luz solar que tenemos nosotros, que se produce el 21 de junio, es de 12 horas. Bueno, tenemos 12 horas todo el año, por eso estamos en trópico. Pero 12 horas se produce con precisión en ese solsticio de verano. Y nosotros en los países templados, los otros países, tienen días largos de 18, tienen días muy 18 cortos. horas. 18 horas. Entonces, allá la eficiencia del sistema alterno de solar es mucho más porque los otros, en el caso de Panamá, la energía solar produce energía. Claro, se carga más la batería. No produce potencia firme, que es lo que necesita el sistema. Entonces nosotros tenemos que tener un balance y tenemos que ser cuidadosos. Es por eso que la decisión de estas tienen impacto, tienen que ser tomadas por gente profesional que conozca de esto y sacar la política partidaria de esto para que la regulación se dé y las decisiones de política se den en el marco de este criterio técnico muy claro que lo tienen los ingenieros, que el sistema tiene que operar con un alto nivel de eficiencia, de seguridad, de confiabilidad, a precios competitivos y con el menor costo para el país en términos de su dependencia de combustibles fósiles externos. Esa mezcla tiene que ser hecha de forma tal que asegure el principal principio, confiabilidad. Punto. Durante estos días, ETESA, que pone en su página web el consumo, dependiendo del tipo de generación, la energía que proviene de hidro es casi la misma de las fuentes térmicas. Entonces, eso también es un tema que el gobierno debería evaluar porque el costo, por supuesto, de las térmicas es mucho mayor, pero por alguna razón hay que invertir en temas hídricos si es que queremos que esta correlación por lo menos sea un poco más a favor del usuario y del usuario final.
Entonces, esas inversiones hay que hacerlas. Lo que pasa es que aquí cuando se habla de inversiones hídricas, entonces sale un grupo manipulado en una provincia y se opone, y porque sí, porque los pajaritos... Es que ahí es donde juega el papel del Entra la Estado, política. del Estado transparente. Cuando el sector empresarial, porque aquí siempre la corrupción la quieren poner los políticos. Por eso es que a mí me interesa que la gente lea los Varela Leaks, para que vea cómo el sector privado, que hablaba de la corrupción, era el que impulsaba al otro pidiéndole tal cosa. Pásame el metro por mi puerto. Usted vio lo que decía el señor Lieberman. Quiero ver la maqueta de la vía costera a ver si terminaba en Coronado. ¡Hermano! ¡Ey! Y eso solo caiga quien caiga, y esos son los que te hablaban a ti de la reserva moral de la patria. Había un moralista que estaba emplanillado también. Sí, está embotellado, no emplanillado, porque si no lo ves nunca debe estar embotellado, no emplanillado. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos que pasen un feliz domingo. Mañana 5:45 de la mañana los espero en NEC Noticias. Guillermo Ruiz, José Blandón Castillo, Fernando Correa, les desean un buen día.